Muchísimas gracias, Cecilia, y de nuevo un placer estar con ustedes. Estaré facilitando esta sesión hasta que se pueda conectar el señor viceministro. Un gusto volver a ver a Alberto y a Jairo, con quien ya hemos conversado y hemos hecho algunos artículos para Negocios Verdes. Y un placer conocer a Ana Lucía, de verdad. Muchas gracias por su tiempo. Me encantaría empezar con esta pregunta, ¿no? Ya nos hemos presentado, ya sabemos más o menos cuál es el área de trabajo. Entonces, saber cómo Costa Rica ha llegado a ser el referente en turismo que es ahora, ¿no? Me gustaría empezar con esta pregunta con Alberto. Gracias, Jorman. Un gusto nuevamente poder conversar con usted y con todas las personas que están conectados. Un gran saludo para Jairo, para Ana Lucía eh, y para todos en general. Que tengan un extraordinario día y muchas gracias por la invitación. Es un honor poder participar con ustedes. Yo creo que han habido algunas condiciones clave para que el país haya tenido el nivel de posicionamiento que tiene hoy y que han sido decisiones que yo me atrevería a definir como decisiones valientes, visionarias, de quienes nos han precedido. No es lo mismo la situación que tenemos hoy a nivel turístico que la que teníamos hace 40 años. Entonces, hace entre 3 y media y 4 décadas, esas decisiones nos ayudaron a estar recibiendo los frutos que recibimos hoy. Por ejemplo, la creación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en 1977 permite que hoy el recurso más preciado desde el punto de vista turístico, que es el recurso natural, tenga un nivel de protección que nos dé mucha garantía de que es un recurso que se aprovecha positivamente, que tiene claramente muchas posibilidades de mejora, pero que hoy permite que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación tenga un ingreso suficiente de cerca de 2,5 millones de turistas que le permiten poder financiar su operación. Claramente, como decía, tiene algunas posibilidades de mejora, como el ofrecimiento de servicios no esenciales para que cada vez el impacto sea menor. Pero, por ejemplo, esa es una decisión que hemos tomado y que nos ha ayudado claramente a tener un posicionamiento en materia de sostenibilidad. Una segunda gran decisión es que Costa Rica se ha tomado el tiempo para planear turísticamente. Es decir, no hemos levantado el dedo para ver por dónde soplan los vientos e irnos en esa línea, sino que hemos decidido que nuestro modelo de turismo es un modelo enfocado en la oferta. Más allá de que tenga algunos componentes del modelo de demanda, es un modelo de oferta, es un modelo que respeta el recurso natural, es un modelo conformado principalmente por empresas pequeñas y medianas, con lo importante que son las empresas grandes, sin lugar a duda, como atractores de inversión y además generadores de empleo, pero ese no es el target. El 96% de las empresas son pequeñas y medianas, y sí tenemos un 4% de empresas grandes que, reitero, son importantísimas, pero la visión de país está enfocado al modelo que se enfoca precisamente en la oferta. Y me atrevería, para arrancar y no monopolizar la palabra, a comentar que un tercer gran hito es que parte de ese modelo, el modelo de turismo enfocado en la oferta, es un modelo que tiene la sostenibilidad de manera transversal. Es decir, nuestro Plan Nacional de Turismo, que por cierto se acaba de actualizar para 2022-2027, eh, no es un plan que tiene un capítulo de sostenibilidad o un apéndice o un anexo. De hecho, la sostenibilidad es algo que se vive en todo, a lo largo del Plan Nacional de Turismo, de manera transversal. Y cuando tenemos que identificar cuáles son los 3 ejes que diferencian nuestro modelo, a lo cual apuntamos, la sostenibilidad es uno de ellos, la inclusión es el segundo y la innovación o productividad es el tercero. Esos me parece que son 3 hitos que han ayudado muchísimo al país, y cuando me refiero al país es al sector turístico, sector público y sector privado, a trabajar de la mano, alineados con una visión que hemos creado conjuntamente, lo cual es también algo de suma importancia. Es decir, no es el político, no es el sector público, perdón, generando mecanismos de supervisión y de control al sector privado, sino es un sector público trabajando conjuntamente con el sector privado para crear las políticas que nos ayuden a seguir fortaleciendo ese crecimiento.
Y es que es fundamental tener unas políticas base que te ayuden a llegar a, a conseguir estos cimientos, ¿no? Y estos cimientos se materializan en las empresas que hacen este turismo sostenible, ¿no? Jairo, me encantaría que me cuente cómo ha sido el camino para usted que se dedica tanto tiempo a esto, para llegar a ser una empresa, un hotel que es uno de los mejor valorados en el mundo, y cómo ha sido el apoyo en las normas costarricenses que les ha permitido llegar a este punto, ¿no? Hola, Jorman, Ana, don Alberto y todos los participantes, Cecilia, pura vida. Es un placer para nosotros pues, ser parte de esto, ¿verdad? El camino fácil no existe. O sea, el camino fácil no ha sido ni para ninguna empresa, por más pequeña que sea en Costa Rica. Lo que decía don Alberto, que para mí también es clave, es esa oportunidad, las herramientas que se le dan a las pequeñas empresas son los que al final de cuentas desarrollan las comunidades. Yo creo que en nuestro caso, nosotros empezamos en el 2008 con un sueño de ser un hotel reconocido a nivel de Costa Rica y poco a poco la meta la hemos subido hasta el día de hoy, que tenemos 3 hoteles, estamos innovando, que es el tercer punto que don Alberto dijo, hay que buscar siempre la innovación y darnos el nombre que de una u otra forma también ha puesto a Costa Rica en el mapa de los viajeros de lujo, sin perder, sin perder que parte de la misión de nosotros siempre ha sido que nosotros tenemos que lograr una experiencia o una experiencia única para los huéspedes y colaboradores, que nunca se nos olvide también que nuestro staff es igual de importante. Sin embargo, a través de la preservación del medio ambiente y respeto de la biodiversidad. Yo creo que la palabra sustentabilidad en macro representa mucho, pero hay que llevarlo a las comunidades donde estamos nosotros. Por darles ejemplos, nosotros por política interna actualmente somos 400 colaboradores para los 3 hoteles. Tenemos operaciones en Chile porque ya nos abrimos internacionalmente. Tenemos 2 hoteles, uno en Atacama y uno en la isla de Pascua, que ya en septiembre dichosamente ya lo vamos a reabrir por todo el tema que ha pasado. Estamos por anunciar un par de hoteles también en otros países, pero lo más importante es que en la política interna de nada nos sirve a nosotros, o por lo menos nosotros lo vemos así, de nada nos sirve si el hotel le va muy bien a nivel internacional, tiene los premios del segundo mejor del mundo que recién lo logramos, si la comunidad no se involucra, si la comunidad no crece, si nuestro capital humano no crece con nosotros. Nosotros tenemos el 90, quitando 3 personas que no son de Costa Rica y no es un tema de nacionalista jamás, que son personas que nos ayudan demasiado. Nosotros, por ejemplo, los gerentes medios que yo tengo y los gerentes que siguen, digamos, que me reportan, son gerentes que los hemos hecho en el transcurso de estos 13 años en Nayar. Los mandamos a diferentes países a que tengan cursos, le pagamos cursos online, tenemos un coach que viene cada 3 meses y hace eh, talleres especializados para los diferentes departamentos. Entonces yo creo que todo eso combinado, sostenido a través del tiempo, es lo que el huésped viene, experimenta, eso va de la mano con la biodiversidad. Nosotros más o menos hemos plantado, te decía en el otro trabajo que habíamos hecho, más o menos 20,000 árboles, por ejemplo, guarumo hemos plantado en la propiedad, que más o menos son 40 hectáreas ahora. Antes, cuando yo estoy aquí desde el inicio de Nayara, yo recuerdo que teníamos que llevar los huéspedes a otro lugar para ver un perezoso. Ahora, en una caminata con nuestros guías internos, se pueden ver de 4 a 5 perezosos fácilmente en la propiedad. Pero todo eso lleva tiempo, lleva paciencia y lleva mucho esmero.
para ofrecer esa experiencia, más bien ayudando y respetando la biodiversidad. Así es, y de verdad es el trabajo que he visto que han podido hacer es maravilloso, o sea, visualmente es espectacular y de biodiversidad mucho más. Me gustaría ahora dirigir la pregunta a Ana Lucía, ya para que el viceministro pueda poder facilitar esta conferencia, que nos explique un poco cuáles son las funciones de Biofin y cómo han visto el panorama del turismo sostenible en Costa Rica. Muchas gracias, un gran gusto de saludarles. Jorman, Cecilia, muchas gracias por la invitación. Estimadísimo Alberto y mucho gusto, Jairo. Encantada de estar aquí participando. En breve, Biofin es una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que busca reducir la brecha de financiamiento para la biodiversidad, tomando en consideración, como han mencionado tanto Alberto como Jairo, que ese capital natural que existe, esa biodiversidad y además los servicios ecosistémicos son la base de muchas de nuestras actividades productivas, incluyendo el turismo, pero que también son esenciales para nuestra vida y frente a nuestra resiliencia a problemas como el cambio climático y demás, pero también son oportunidades de desarrollo. Y de negocios, así como estamos viendo en esta cumbre, son oportunidades de negocios verdes y medios de vida que nos permiten pues tener círculos virtuosos de desarrollo sostenible y más allá, un desarrollo regenerativo, que es lo que estamos buscando también frente a tantos pues problemas y a la crisis multidimensional que tenemos tanto por la pandemia como la crisis económica. Sumémosle a eso la parte del conflicto ahora en otras latitudes y esa crisis que tenemos frente a la posibilidad bueno, frente a la variabilidad y el cambio climático y la pérdida de biodiversidad que también amenaza a nuestras pues bienestar tanto social, económico como ambiental. Entonces, en este marco, pues estamos desarrollando mecanismos y soluciones de financiamiento en conjunto y en alianza con nuestros socios a nivel nacional, como es el ICT, con quien firmamos recientemente un memorándum de entendimiento para desarrollar esas soluciones financieras con otros aliados como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con el Sistema de Banca para el Desarrollo. Y la intención es buscar esos mecanismos que permitan atender brechas pues más específicas y priorizadas dentro de un contexto nacional, ¿verdad? Tenemos que tener también pues algo tal vez compartido para el contexto de Latinoamérica y seguramente muchas naciones del mundo, es que estamos en una restricción fiscal importante en momentos de deuda y eso también pues nos llama y nos invita a buscar estas alianzas público-privadas que busquen esas posibilidades y esas oportunidades que también representen estos negocios verdes que permitan pues tanto atender a ese problema de una creciente disminución de empleos. No es para nadie el secreto que el sector del turismo también fue el más afectado por la pandemia, entonces buscamos esa resiliencia financiera, resiliencia para el apoyo a esos emprendimientos también para mayor inclusión social de grupos en mayor vulnerabilidad como los pueblos indígenas que también piden un apoyo adicional para incluirse y poderse vincular a estas iniciativas de turismo sostenible, como también la inclusión de consideraciones como la igualdad efectiva para las mujeres. Entonces, en ese marco es donde desarrollamos soluciones financieras específicas, como por ejemplo el desarrollo de un mecanismo de incubación de emprendedurismo para territorios indígenas en la zona sur del país. Otras son posibilidades de establecer mecanismos como un bono verde en áreas silvestres protegidas para atender a las necesidades de inversión en infraestructura y también, como mencionaba Alberto, la posibilidad de potenciar esos servicios y actividades no esenciales desde nuestro Sistema Nacional de Áreas de Conservación en alianza con el sector turístico y otros aliados del sector financiero y por supuesto también buscando esa resiliencia de quien hace la gestión de la actividad turística, que es ese sector privado y esas pequeñas y medianas empresas que
estaba hablando Alberto. Entonces, eso en esencia, Jorman. Sí, definitivamente. Y mencionabas que la pandemia ha golpeado bastante el sector turismo y en un país donde el PBI, un porcentaje importante, es obtenido de este sector, es súper importante tener las estrategias de cómo poder retomar a esto, ¿no? Y en ese margen, ya quisiera darle la bienvenida al viceministro de Turismo de Colombia, el señor Ricardo Galindo, a quien lo invito se pueda unir a esta conversación y por qué no también facilitar unas preguntas aquí a nuestros profesionales de Costa Rica. Bueno, no, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Estoy próximo a tomar un avión, entonces tengo tal vez unos 20 minutos máximo para poderlos acompañar, pero primero que todo quería agradecer la invitación a este importante foro, agradecer pues la invitación, darle la bienvenida a todos los compañeros del foro el día de hoy, a Jairo, Alberto, a Ana Lucía, a Jorman. Y un poco, pues como todos sabemos, venimos de un par de años muy complejos para la industria turística. El tema ha sido realmente complejo, pero yo creo que el sector nuestro ha demostrado ser resiliente, que se ha podido reinventar, que se adapta rápidamente a los temas, que ha habido, yo creo, con seguridad en Costa Rica, pero así como lo hemos hecho en Colombia desde el gobierno, apoyos importantes para poderle dar ese aporte a los empresarios para que sigan con sus iniciativas y poder avanzar. Yo quisiera un poco que habláramos del tema, un poco al iniciar, de la posibilidad que tenemos nosotros desde las entidades públicas de alguna manera fomentar el tema de cooperación internacional en temas de turismo sostenible. Yo creo que esta vez, cada vez somos como un mundo mucho más globalizado, la interdependencia entre nuestros países y la vinculación de nuestras economías es cada vez mucho mayor. Y yo creo que eso nos debe dar un tema de ese aprendizaje recíproco de la forma en cómo debemos crecer como país. Yo les preguntaría de alguna manera, ¿por qué creen que es importante el desarrollo de un turismo sostenible que esté vinculado como a la cooperación internacional? No sé si tal vez primero Ana Lucía quisiera de pronto compartirnos algo sobre esto. Claro que sí, don Ricardo, gusto saludarlo también. Y sí, como decíamos antes, es fundamental dentro de las actividades productivas buscar esa resiliencia y esas oportunidades que nos permitan ser resilientes también hacia el futuro y hacia a los múltiples retos que estamos enfrentando. Sin duda también es una gran oportunidad de mercado. También tenemos datos que los negocios que hacen uso sostenible de los ecosistemas y de la naturaleza tienen una posibilidad de incremento de su valor de mercado al 2030 de unos 356 billones de dólares. O sea, también hay una gran oportunidad y los mercados también están reconociendo esa múltiple inversión, no solo en tener una actividad productiva que beneficie pues a la sociedad hoy, sino también hacia el mañana, ¿verdad? Y a la contribución que estemos dando cada nación como al conjunto global de nuestra sobrevivencia y nuestra supervivencia en nuestro planeta. Entonces, en ese sentido, creo que también ya estamos más llamados a colaborar en cuanto a esas soluciones que podemos ofrecer y como región. Hay una gran similitud pues, a la parte cultural, como destinos también hay posibilidades de tener más intercambio sur-sur entre tanto las empresas, las instituciones públicas, como usted mencionaba, y la cooperación internacional, pues es eso también, el rol de ser como un facilitador y poder permitir estos encuentros en donde se puedan encontrar estas mejores prácticas y ese camino y esas acciones tempranas que han dado países como Costa Rica, por ejemplo, en materia de turismo sostenible hacia otros países de la región, tal como estamos estableciendo el día de hoy, ¿verdad? Y nuevamente buscar cómo poder fortalecer las piezas de ese rompecabezas desde cada una de las partes. Gracias, Ana Lucía. Sí, sin lugar a dudas, como región tenemos todos un gran potencial, pero también muchas responsabilidades dentro de lo que tiene que ver con el tema de turismo sostenible. Así nos vendemos nuestros países y yo creo que el potencial está ahí,
pero tenemos que hacer un poco más allá de lo que nos toca. Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo adicional de articulación con las entidades internacionales, multilaterales y todos, y en esa manera poder aportar. Yo no sé si muchos de ustedes saben que en el marco de la OEA, tanto Colombia como Costa Rica hemos venido como trabajando pues, de manera conjunta en un grupo que lleva la coordinación en el tema de desarrollo de la agenda de cambio climático y desarrollo sostenible. Quisiera preguntarle a Alberto, desde tu posición, ¿cómo debemos articular nosotros entendiendo que tenemos objetivos similares, ¿no? ¿Cómo podemos lograr una cooperación internacional por el turismo? Gracias, viceministro, un gusto saludarlo. Qué bueno que nos acompaña. Para quienes no saben, a pesar de que se diga viceministro, es la máxima autoridad de turismo en Colombia, dado que no existe per se un ministro. Efectivamente, este tema me parece que es el mejor ejemplo de cómo a nivel continental podemos establecer mecanismos de cooperación, cada uno entendiendo que tenemos niveles de avance en las diferentes áreas de la sostenibilidad que nos permiten oportunidades de mejora. Este proyecto que hemos liderado entre Costa Rica y Colombia, directamente en el caso de Colombia desde el Viceministerio de Turismo, y yo he tenido la dicha de ser un participante activo, nos ha permitido identificar las posibilidades de mejora que tienen los diferentes países del continente en áreas como mitigación y adaptación al cambio climático, que no es una moda. Quien siga pensando que esto es una cuestión de moda para crear o sacar adeptos en determinados temas o para crear consultorías y demás, realmente está dejando de desaprovechar oportunidades de mejora en la competitividad de los destinos. Gestión del agua, que se vuelve cada vez más necesaria, incluso en los países del trópico, en donde tenemos, como en estos momentos en Costa Rica, abundancia de agua, abundancia de lluvia, pero sigue siendo un tema que forma parte de esos ejes importantes de la sostenibilidad. El tema de la gestión de la energía y digamos la transición que se debe dar hacia el uso cada vez en un mayor porcentaje de fuentes de energía renovable, es un tercer eje de primaria importancia. Lo mismo que el manejo de los desechos sólidos, seguimos siendo países en donde siguen habiendo posibilidades de tener una mayor recuperación de esos desechos y un uso más adecuado y una disposición más adecuada para que no terminen en ríos y en mares, que es recurso turístico. Y finalmente, el quinto y el sexto ejes son el tratamiento adecuado de todos los vertidos que se hacen en los afluentes, directo a los ríos, directo a los mares, porque siguen habiendo situaciones en donde hay disposición de vertidos sin el tratamiento adecuado. Y finalmente la protección de la biodiversidad. Nosotros nos encanta decirle al mundo y decirle a los turistas que vengan a este país, porque a pesar de ser tan pequeñito, aquí se pueden encontrar el 6,5% de todas las especies de flora y fauna del mundo. Bueno, la protección de la biodiversidad es sin lugar a dudas uno de esos elementos diferenciadores y que puede generar mayor competitividad en los destinos. Entonces, a pesar de que hay muchos avances en estos ejes y en materia de sostenibilidad en general, luego de este trabajo que mencionaba el señor viceministro, sí identificamos brechas muy grandes en los diferentes temas entre un país y otro. Y esto terminó, me parece importante comentarlo, en un reservorio de información que tiene la OEA, en donde cada uno de los países identificó en cuál de estos ejes es un país que puede ser ejemplo para los demás y envió la prueba del por qué es un ejemplo, es decir, los documentos, las leyes, los reglamentos, las políticas que de alguna forma cohesionan esa gestión efectiva en alguno de los temas para que los demás países, un poco más rezagados en alguno de los temas, puedan acceder a esa información. Me parece que es un proyecto maravilloso que le permite a todo el continente acceder a información que le permite mejorar competitividad. Y la idea es, para volver a la consulta del señor viceministro, que cada uno, de acuerdo al tema que identifique, en el cual tiene posibilidad de mejora, contacte al país que puso esa información ahí
y se establezca un mecanismo de cooperación uno a uno para que haya transferencia técnica, transferencia de conocimiento y que ojalá como continente todos podamos estar a un mismo nivel. Gracias, señor viceministro. Oh, perfecto, no, muchísimas gracias, Alberto. Creo que muy importante. Por favor, le agradezco que le puedas enviar mis saludos también al doctor Gustavo Alvarado, ministro de Turismo, con quien trabajamos este último año arduamente. Y creo que sin lugar a dudas, el tema de la información es fundamental, el que podamos tener acceso a data, a esa minería de datos, que nos permita pues tomar decisiones acertadas en políticas públicas, pero también en esa cooperación de lo que en las experiencias exitosas podamos compartir con nuestros vecinos y con nuestros países hermanos. De alguna manera, y aprovechando que tenemos a Jairo, que es el gerente de Nayara Resorts, y donde sabemos que pues todos tenemos aquí una responsabilidad, donde hay muchos retos por delante, donde tenemos que seguir trabajando arduamente en el tema de sostenibilidad si queremos tener realmente un turismo de clase mundial, pero perdurable en el tiempo. Quisiéramos que habláramos desde esas experiencias, digamos, exitosas. No sé si pudieras compartirnos un poco ese caso de éxito que ustedes tienen o cómo han venido trabajando ese programa para potencializar el tema de reforestación que tienen ustedes. Muchas gracias, señor viceministro. Sí, como ya lo dijo Alberto, lo dijo Ana, Costa Rica no es una moda, eso es muy importante, es un tema de integridad como tal. En nuestro caso, desde el punto de vista del sector privado, es un tema de responsabilidad también. Entonces nosotros, Nayara ha crecido con los años. No, los 3 hoteles que tenemos ahora y todo toda la parte del cuidado a la biodiversidad y la cantidad de hectáreas que tenemos ahora no las teníamos antes. Hemos ido gradualmente desde el 2008 creciendo como tal, creciendo el número de habitaciones y creciendo el número de staff paulatinamente. Nuestra política de sustentabilidad se basa en 5 ejes claves. Por ejemplo, en personas, que lo comenté antes un poco, de nada nos sirve a nosotros tener el ser uno de los mejores hoteles del mundo si nuestros colaboradores y la comunidad como tal no se sienten, no son parte de. Eso es fundamental. En el tema de biodiversidad, lo que dijo don Alberto es muy cierto. El huésped que viene a Costa Rica puede estar disfrutando de un delicioso café, teniendo la posibilidad de ver un quetzal en una zona cafetalera. 3 horas después puede estar en una playa viendo monos ahí y al otro día puede estar acá con nosotros viendo perezosos. Entonces, en temas de biodiversidad estamos muy bien. Ahora comentaban lo de la ayuda internacional. Les voy a comentar un poquito, una breve experiencia. Nosotros, Nayara es parte de una asociación que se llama Relais Chateau. Es una asociación de hoteles que también somos parte del Leading Hotel of the World, pero con Relais Chateau, lo que dijo antes Alberto es clave. El expertise, por ejemplo, que tenemos en Costa Rica con respecto a la biodiversidad, en reuniones que tenemos los hoteles de Centro y Sudamérica, nosotros ponemos la pauta en este tema. En Chile tienen la pauta de la energía solar, que son muy buenos, por ejemplo, para darles una idea. Entonces, entre todos compartimos qué es lo que más le está funcionando a cada operación y ver la manera de cómo la parte débil que tiene la operación, sumarle valor por la experiencia de los demás. Eso lo hemos hecho. De hecho, voy a estar en Lima a finales de mayo porque tenemos una reunión ahí. Y el tema de nosotros ha sido que tiene que crecer la comunidad, pero al mismo tiempo la biodiversidad tiene que mejorar. Entonces, nuestro santuario perezosos, que así le pusimos a las 10 hectáreas que hemos reforestado, nosotros pasamos de parcelas de ganado, que es donde estábamos ubicados, porque la fortuna era antes del boom del turismo en Costa Rica,
Pues era una zona 100% de ganado, de 3 familias prácticamente tenían toda la tierra. Y poco a poco, desde los finales de los 90 o principios, o más bien mediados de los 90, esas finquitas pequeñas pasaron a ser cabinas para los visitantes. Hoy por hoy La Fortuna es uno de los lugares más visitados en Costa Rica, pero ¿por qué? Porque hemos crecido en conjunto de una manera gradual, responsablemente. No ha sido un crecimiento exponencial que se nos fue de las manos. Entonces, ha sido un orden, ha tenido una estrategia como tal. El plan 2030, nosotros tenemos que para 10 años tenemos también que tener otras 10 hectáreas reforestadas. Entonces nosotros pasamos de tener pastizales que eran para unos cuantos caballos y unas cuantas vacas, pasamos a tener el bosque en recuperación que tenemos ahora. En 10 años tenemos que tener mínimo otras 10 hectáreas reforestadas. Esa es la idea de nosotros. Yo prefiero explicarle a un huésped, tal vez no tenga vista de su habitación, pero yo le explico por qué la importancia de que ese árbol esté ahí, ¿no? Entonces, es un tema que a nosotros nos gusta mucho educar también. Tenemos un programa que cuando tenemos muchos visitantes, familias con niños, tenemos un experto que es como un profesor, pero es naturalista, que él hace charlas con los niños. Atención, por favor, estimados viajeros, les recomendamos estar atentos al estado. Ok. Hace charlas con los niños y le explican el por qué. También en el tema de desechos de residuos, tenemos un programa que inicia desde la parte de proveeduría, que nosotros rechazamos cualquier residuo que no se pueda reutilizar. Entonces, todo inicia con las políticas, ser estrictos, educar y cuidar el medio ambiente. Yo creo que ese es el éxito, digamos, que hemos tenido en estos casi 14 años de operación. Gracias, Jairo, por compartir. Yo creo que sin lugar a dudas este espacio lo hace valioso, es por eso, porque podemos interactuar y intercambiar nuestras experiencias exitosas de las cuales podemos aprender. Y yo creo que de eso es muy importante que pasemos digamos, de todo ese tema de lo que queremos hacer frente a acciones concretas de lo que venimos haciendo como entidades estatales. En el caso de Colombia hemos venido desarrollando realmente una serie de acciones encaminadas al tema de turismo sostenible. Nosotros expedimos en el año 2020 la ley 2068, que es la nueva ley de turismo. Es un marco general que nos está dando, digamos, los nuevos pasos por venir para las nuevas generaciones el tema de turismo. Generamos también la política de turismo sostenible, que nosotros la llamamos en su momento Unidos por la Naturaleza, donde tenemos la sostenibilidad como factor fundamental de competitividad. Y yo creo que eso es un tema importante. Tenemos una política pública y yo creo que nos convirtió, por lo menos en el caso de Colombia, uno de los 12 países en el mundo que hoy en día tienen una política pública efectivamente para el turismo sostenible. Y desde ese lado, pues obviamente estamos, yo creo que haciendo la tarea que nos corresponde como Estado para poder dejar unas bases sentadas para las nuevas generaciones. Como ven, estoy en el aeropuerto, qué pena, están haciendo el anuncio del vuelo, puedo alargar tal vez estos unos 8 o 10 minutos, pero sí quisiera que de pronto en esa misma línea, Alberto, nos contaras cuáles son, digamos, esos elementos que queríamos tener en cuenta todos los reguladores en el momento de expedir, por ejemplo, una política pública, una reglamentación de sostenibilidad, pero un poco enfocada, digamos, con la base que pudiéramos revisar con 3 elementos o 3 actores. Uno, cómo se debe articular esas políticas con proveedores, otras con el tema de comunidades, y si es posible, cómo es esa vinculación tal vez con el impacto ambiental positivo que debe tenerse. Gracias, viceministro, con todo gusto. La experiencia que hemos tenido nosotros con nuestro sector empresarial ha sido fabulosa, empezando porque nuestra certificación de sostenibilidad tan reconocida en el mundo y tan imitada dichosamente por algunos otros países, vieran que no fue una ocurrencia producto del deseo de regular al sector privado. Más bien fue el mismo sector privado quien a mediados de la década de los 90 tocó la puerta del Instituto Costarricense de Turismo para decirnos que había un grupo de empresas que estaba haciendo turismo de manera diferente.
y que esa diferenciación merecía la pena que se le pusiera atención, que se le agregaran recursos y que tuviera mecanismos que le permitieran efectivamente, oficialmente diferenciarse. Así es como nace nuestra certificación de sostenibilidad turística. No nació en el Ministerio de Turismo, fue una iniciativa del sector privado. Dichosamente, en ese momento contó con puertas abiertas del ICT para crear un departamento que hoy se llama Certificaciones y Responsabilidad Social Turística. Imagínense que en aquel momento se llamaba únicamente Recursos Naturales. Así ha evolucionado el tema en el tiempo, a lo interno de la institución y también en el sector privado. Y hablaba precisamente del sector privado porque ha sido maravilloso el ejemplo que nuestro sector privado da de la forma en la cual se vive la sostenibilidad. Es decir, no es un proceso para el cual la empresa se prepara 2 semanas antes para una evaluación y obtener algún nivel de sostenibilidad que le permita decir, tengo un nivel 1 o 2 o 3 o 5 o básico o élite, sino que efectivamente las empresas que se han comprometido hacen de la sostenibilidad un eje transversal. Ahora lo mencionaba muy bien Jairo cuando hablaba de cómo ellos evolucionaron de tener que enviar a los huéspedes a otro lugar a ver perezosos, a cómo hoy el huésped dentro de la misma propiedad hace eso. De manera muy semejante ha ido evolucionando nuestro modelo de desarrollo. Nosotros evolucionamos de una primera etapa de nuestro modelo en la cual el turista solo podía ver de lejos el producto turístico, muy de lejos, ver de lejos el volcán, el río, el océano, ver de lejos las copas de los árboles, y evolucionamos a una segunda etapa en donde gracias a especialización de los guías turísticos, de los turoperadores, a mayor infraestructura, el turista ya dejó de ser un turista observador para convertirse en un turista parte del producto. Entonces ya ahora ingresamos a los parques nacionales con todos los mecanismos y sistemas de seguridad que hay. Ingresamos a los ríos, a los mares, volamos sobre las copas de los árboles. Entonces, esa es la forma en la que ha ido evolucionando nuestro modelo y se evidencia y se ejemplifica también en la misma forma en la cual evoluciona una empresa. Bueno, empresas como estas, como la que representa don Jairo, son ejemplos de empresas que viven la sostenibilidad de una manera transversal. Es decir, que si yo llego hoy o llego en una semana o en 3 o en 2 años, me voy a encontrar ese mecanismo de evaluación de la gestión de la sostenibilidad funcionando de la misma forma. Eso me parece que es quizás lo que más quisiera destacar de cómo la política de gestión que le corresponde al sector público impulsar ha encontrado en nuestro sector privado tierra absolutamente fértil y bendecida para que efectivamente tengamos los logros que tenemos. No podría Costa Rica ser lo que representa hoy el turismo sostenible si el sector privado no estuviera absolutamente matriculado con este esfuerzo y si no lo viviera como una forma de ser y no como una forma de hacer. Cuando es una forma de hacer, puede ser hoy sí, mañana no y pasado mañana tal vez. Gracias. Alberto, creo que sí, sin lugar a dudas, yo creo que recoges muy bien lo que es el sentido hoy en día. Creo que sin lugar a dudas hay que hacer ese equipo que hay que hacer tanto entre entidades estatales, entre gobiernos, entre empresarios, entre las comunidades y entre el mismo turista. El mismo turismo, yo creo que ha cambiado hoy en día. Los turistas, creo que estamos mucho más preocupados por la huella que estamos dejando un poco en la forma que hacemos el turismo, y yo creo que eso nos ha llevado a que realmente repensemos también cómo podemos hacer del turismo un tema mucho más sostenible en el largo plazo. Y sin lugar a dudas, pues nosotros creemos que esta actividad del turismo es pues de todos y para todos. Y en ese sentido yo quisiera como discutir un tema que es vital y en el cual nos hemos estado, yo creo que algunos de los países enfrascados viendo cómo podemos decirle a ese turista que además de disfrutar, también puede invertir, digamos, en nuestro país y ser replicadores de esas buenas experiencias. Quisiera preguntarle de pronto a Jairo, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que podemos ofertar ese turismo distinto a la manera tradicional? Si la meta realmente es impulsar como el turismo sostenible, ¿cuál debe ser ese enfoque y esas características de la oferta para hacerlo mucho más atractivo? Gracias, señor. Bueno, desde nuestra experiencia ha sido ofrecer una experiencia que nadie más la esté haciendo. Por ejemplo, nosotros se nos ocurrió hace como unos 5 años de traer a África para Costa Rica.
Uno se pregunta, pucha, ¿cómo voy a traerme yo a África para Costa Rica? No me voy a traer los elefantes, sino la experiencia safari para Costa Rica. Entonces, nosotros teníamos ese proyecto hace como 5 años, lo abrimos en el 2019. Entonces, ofrecemos los elementos naturales que tiene la zona, la fauna, la flora, en una manera de estilo safari, pero un safari 7 estrellas, por decirlo así. Entonces, con el Tented Camp, que recién nos dieron el honor de ser el número 2 del mundo, no es porque el hotel es bonito, sí, el hotel es muy lindo físicamente hablando, sino es por la experiencia que el huésped vive acá, que tiene que venir acá para vivirla, que tal vez en Londres, en Texas, en Nueva York, no la puede vivir. Entonces yo creo que lo primero que todo hay que diferenciar en la experiencia del huésped, hay que sabernos vender, hay que saber vender los recursos naturales, pero vuelvo y repito, es un tema de saber crear la experiencia, innovar, siempre hay que innovar y hay que buscar también nuevos mercados. Yo recuerdo que aquí, por lo menos en Costa Rica, hace 20 años, cuando yo iniciaba a trabajar en un hotel, uno solamente veía americanos, eran nada más americanos. Y hoy por hoy, en nuestro caso, el huésped europeo representa casi un 30% de los visitantes. Entonces yo creo que hay que seguir innovando, creando experiencias únicas, diferentes, que estén conectadas con el medio que nos rodea y buscar y abrirnos para nuevos mercados. Gracias, Jairo. Sí, no, sin lugar a dudas, de acuerdo. Yo creo que ese tema de ser innovadores permanentes es fundamental en la oferta turística, y también, digamos, esa responsabilidad que nos atañe, digamos, a todos, de salir como de esa zona de confort que generalmente muchas veces nuestros mercados han tenido, de saber que hay un mercado emisor permanente y que realmente pues ese es el mercado al que estamos siempre abocados a recibir, pero pues yo creo que sí hay, y lo has demostrado, que ahora el mercado europeo para ustedes es muy importante y lo que debe venir hacia el futuro. Lastimosamente, antes de darle la palabra a Jorman, voy a tener que salir porque ya me llamaron finalmente, el último llamado al vuelo, pero sí quisiera que de pronto en un minuto final cada uno, arrancando por Ana Lucía, después por Alberto y finalmente por Jairo, hicieran como una reflexión de un minuto de cada uno de cómo podemos invitar a todos quienes están conectados hoy y al mundo en general a invitarlos a ser parte de este tema del desarrollo sostenible del turismo. Muchas gracias, viceministro, y muy buen viaje. Eh, un gusto de haber compartido con usted. En, en esa reflexión yo recogería algunos elementos y creo que serían 4 ingredientes en los que podrían, pues de alguna forma, recomendar a países interesados en impulsar esas estrategias de sostenibilidad en el turismo. Yo creo que la primera es, pues, tener claro a nivel de política pública y las herramientas, ¿verdad? Los instrumentos también que operan, no solo política pública a nivel de la parte de la estructura institucional o de los reguladores, sino también política de la empresa, políticas del sector privado que están desarrollando pues también en donde convergen esas visiones desde lo nacional desde la parte del sector privado, lo decían ustedes ahora, desde el mercado, ¿verdad? Entender tanto la oferta, la diversidad de oferta que existe y articular muy bien esa oferta con quien está desarrollando esta oferta en los países y buscar esas herramientas que permitan también posicionar esa oferta. Mencionaba don Alberto el certificado de sostenibilidad de turismo, también están otros esquemas que se han desarrollado aquí como herramientas como bandera azul ecológica, que también son elementos que nos sirven para entender también mejor de esa manera, vincular con otros mercados, esa parte de innovación.
yo le agregaría un tercer elemento a todo esto, que lo mencionaron al inicio con el ejemplo del proyecto de la cooperación de OEA, es el compartir experiencias, compartir las lecciones aprendidas, esa gestión del conocimiento. Y me iría un pasito más allá para darle pie al último elemento, que sería la medición de ese impacto que estamos haciendo. Ya estamos evolucionando hacia un momento en que tanto mercados como tanto desde la demanda, también desde la oferta, se puede ir pasar a esa medición del impacto que estamos haciendo, un impacto positivo, un impacto neutro, o tenemos que mejorar. Siempre hay oportunidades de mejora, pero no sabemos cómo dirigirlas si no sabemos qué es lo que Perfecto. queremos pues cambiar. Y por último, agregaría el empatar estos cuatro elementos con recursos financieros, también pensarlos no hasta el final de la historia, sino desde el inicio, e ir pensando, porque al final, pues si no hay cacao, sin cacao no hay chocolate, ¿verdad? Entonces Perfecto. también Muchas necesitamos gracias. amarrar esa resiliencia financiera y los Gracias, Ana instrumentos. Lucía, por recoger con esos elementos. Alberto, un minuto, por favor. Un minuto, porque si hay algo que no espera nadie en este mundo es un avión, por más que se llame viceministro Ricardo Galindo. Yo diría que todos los países debemos apuntar como destinos turísticos a tratar de ser arquetipos en materia de sostenibilidad. Todos debemos aspirar a ser la referencia. Puede que no lo logremos, pero en la medida que todos lo intentemos, sin lugar a duda, seremos países mejores, más sostenibles, y de esa forma estaremos ayudando a que este sea también un mejor planeta para vivir. Gracias. Creo muy importante la reflexión, Alberto. Creo que recoge realmente hacia dónde debemos apuntar como naciones. Y finalmente, Jairo, tu minuto, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que ya Ana y Alberto dijeron casi todo. Yo sí invitaría a los gobiernos a ir un poco más a las comunidades, a conocer a la gente, a las empresas, a esas pymes, a esas empresas medianas, que al fin de cuentas esas empresas pequeñas son las que logran un desarrollo en la comunidad real, ¿verdad? Entonces yo invitaría a que conocieran más, se dieran la vuelta, como decimos acá, ir a las comunidades, ver con los líderes locales, ver con los dueños, gerentes de esas pequeñas empresas, cuáles son las necesidades reales, en qué necesitan apoyo, y no siempre todo es dinero. De pronto son cursos para entender mejor las cosas, son diferentes herramientas. Yo creo que yo invitaría a acercarse un poco más a las comunidades y trabajar más estrechamente. Eso es lo que yo recomendaría en este minutito. Perfecto. Muy valioso, Jairo. Creo que sin lugar a dudas nos llega un mensaje a nosotros como Estado, como entidades de gobierno, que realmente no siempre es presupuesto lo que están buscando, y unas veces como que obtusamente cierran las puertas. Realmente hay que dejar unas herramientas bien importantes para que ustedes puedan hacer uso de esas herramientas y realmente con eso evolucionar dentro de su producto y dentro de su negocio. Tengo que pedirles permiso, debo retirarme ya, le voy a dar la palabra a Yorma para que pues, retomen el tema hasta donde puedan llegar. Les agradezco muchísimo su tiempo, las intervenciones muy valiosas, y espero verlos en una nueva ocasión. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, viceministro. Ha sido un placer escucharlo. Gracias. Bueno, y continuamos, ¿no? Me gustaría ya, digamos, hemos escuchado mucho la experiencia de Costa Rica, pero quisiera llegar a un punto en el que esta experiencia pueda ser replicada en otros lugares. Me imagino yo, y muchos participantes seguro son empresarios, autoridades o forman parte de este sector turístico, ¿no? Empezaría preguntándole, por ejemplo, a Alberto, yo como autoridad, ¿cómo podría facilitar políticas o incentivar políticas que puedan favorecer el desarrollo de turismo sostenible? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cómo podría ser? Bueno, si hacemos referencia a cooperación, por ejemplo, en nuestro caso, la cooperación se da de manera oficial por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, cada país interesado en que se dé algún tipo de transferencia técnica o de conocimiento debe dirigirse a su Ministerio de Relaciones Exteriores
o a su Ministerio de Planificación, dependiendo de los países, y de esa forma se establece la cooperación. Y esto lo cuento aprovechando que hay más de 260 personas conectadas, porque es la manera efectiva de que la cooperación cumpla con el principal objetivo de la cooperación, que es que tenga bidireccionalidad, es decir, que un país se beneficie de lo que en lo que otro tiene fortalezas y viceversa. Entonces, desde ese punto de vista, por medio de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros trabajamos la cooperación que tenemos con diferentes países. Segundo, para no pasar por los ministerios de Relaciones Exteriores, si hay iniciativas del sector privado que lo pueden hacer de manera directa, puede hacerlo. En nuestros casos, la manera más efectiva es por medio de las cámaras nacionales o sectoriales de turismo, es decir, la Cámara Nacional de Turismo, que en Perú se llama igual, la Cámara de Hoteleros, la Cámara de Restaurantes, de Agencias de Viajes, es decir, ahí hay una plataforma muy pocas veces utilizada para crear convenios que entre el propio sector privado permita también la transferencia, porque al fin y al cabo van a hablarse en el mismo idioma, ¿verdad? Y finalmente, si hay relaciones ya muy estrechas de empresa a empresa, pues pueden ir directamente a la fuente del conocimiento, que para mí es el empresario. Hacer un contacto directo con Jairo, por ejemplo, para que pueda haber alguna actividad específica para una zona, para un grupo de empresas, para una provincia, etcétera. Eso generará, sin lugar a dudas, que el conocimiento primero, no se estanque, porque nadie es dueño del conocimiento absoluto, jamás seguimos siendo hasta el momento en que tengamos que aspiremos el último aliento en este planeta, personas en formación, un producto no terminado, y por lo tanto, siendo nosotros el recurso más importante de las instituciones y de las empresas, tenemos que seguir aprendiendo, y la única manera de seguir aprendiendo es compartiendo todo lo que sabemos con otros, para también tener esa reciprocidad de que podamos seguir mejorando. Lo dejo ahí, Jorman, para no monopolizar la palabra. Así es, y lo importante es que menciona el conocimiento compartido como una estrategia para llegar más allá, y es fundamental. O sea, no es que todos los países estén en competencia directa porque sí, ¿no? Pero muchas veces este conocimiento puede ser la base para que el turismo sostenible sea algo que sea a nivel de Latinoamérica mucho más conciso, ¿no? Y en este caso me gustaría preguntarle a Ana Lucía, entiendo que hay soluciones financieras que Biofin está implementando en Costa Rica, ¿no? Y también en otros países. ¿Cómo se puede estimular que estos organismos internacionales también puedan funcionar en otros países interesados en el tema? Gracias, Jorman. Coincido con Alberto, ¿verdad? Somos el producto en aprendizaje y también como agencia, en particular el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es el programa eh, que es la mayor red de conocimiento dentro del sistema de Naciones Unidas, y es precisamente para buscar ese intercambio de experiencias de desarrollo, que el PNUD está en más de 170 países y territorios. Entonces, seguramente, y en cada uno de los países de Latinoamérica hay una agencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o directamente en las oficinas de PNUD de los países, pues se puede hacer alguna consulta específica. Biofin es un programa global que está en más de 40 países. En Latinoamérica está en México, Guatemala, Belice, el Panamá, Costa Rica, evidentemente Colombia, Perú, Brasil, y se está retomando el tema con Chile, Ecuador, perdón, también, y Colombia. Eh, entonces también hay oportunidades de desarrollo de las soluciones financieras que priorizan los países, que es un trabajo que se hace, por supuesto, en coordinación y como hablábamos anteriormente, bajo estas alianzas y en búsqueda de estas soluciones financieras que sean positivas para la biodiversidad y las personas en este contexto de desarrollo que hablábamos anteriormente. Entonces también existe esa posibilidad, y en el caso de Costa Rica específicamente, como mencionábamos, el tema del contexto y de la importancia que tiene el turismo para el país y también para la inclusión, como decía Jairo, también de comunidades que de pronto no ha logrado llegar ese, eh, pues,
derramar esas oportunidades y que se requiere un empuje adicional para poder favorecer esa inclusión. Entonces ahí es donde también estamos dando un apoyo en alianza para poder generar esos mecanismos de financiamiento que también van acompañados, por supuesto, del buscar estas herramientas de fortalecimiento de capacidades, en particular de capacidades de emprendedurismo, para poder evolucionar sobre lo que quizás tradicionalmente la cooperación había hecho anteriormente, que era apoyar a través pues de montos de financiamiento de fondos no reembolsables, pero muy esporádicos, y eso pues no permitía pues lograr llegar de una forma más robusta hacia dar esa resiliencia también financiera y de desarrollo de los productos y actividades turísticas. Entonces, en particular estamos atendiendo esos mecanismos de financiamiento para inclusión de pueblos indígenas, como había mencionado anteriormente, también para poder favorecer la inversión en áreas silvestres protegidas, en una brecha de financiamiento que respecto a la inversión en infraestructura que permita esa visitación también responsable y también resiliente al clima, ¿verdad? De esta infraestructura, y que permita diversificar pues también esa presión sobre algunos. Hay unas áreas que tienen más demanda que otras, entonces pues también diversificar esa oferta, y para favorecer entonces también el establecimiento de alianzas público-privadas con las comunidades que se requiere fortalecer en las áreas, con la relación con las áreas protegidas también. Así es, y es que es fundamental la inversión también en desarrollar capacidades y en el emprendedor, que bueno, es la base de todo un sistema que puede llegar a ser muy interesante para la economía y mucho más si es sostenible y genera un turismo bastante responsable. Y Alberto mencionaba mucho de que no es hacer turismo sostenible, es ser turismo sostenible. Y creo que no hay muchas personas con la experiencia de Jairo para poder decirnos, yo, por ejemplo, soy un emprendedor, quiero hacer un hotel o tengo un hotel, ¿cómo puedo ser sostenible? ¿Qué recomendaciones podrías darle? ¿Cómo podría invertir para realmente llegar a esta meta, no? Bueno, Jorman, afortunadamente, como lo hemos hablado en este tiempo, ya hay más recursos de aprendizaje donde uno se puede empapar de esto. Yo recuerdo que hace 20 años, como decía don Alberto, todo apenas estaba iniciando y ver lo que es ahora. Entonces yo creo que en nuestro lado, un segundo, es que está pasando un camioncito por acá. No quiero... Es un show en vivo, como dicen por ahí. De nuestro lado, el contar con la ayuda del Instituto Costarricense de Turismo, con la parte técnica, porque aquí el emprendedor, el empresario que quiera invertir, porque no es un tema de invertir en signo de moneda, es un tema de inversión de tiempo, es un tema de inversión de educación en el tema. Yo creo que el consejo que yo le daría a la persona que quiera en realidad hacer una diferencia, tiene que entender que tiene que hacer una gran inversión de su tiempo, una gran inversión en educar a su staff y en educarse en el proceso para ser sustentable, pero que esa sustentabilidad permanezca en el tiempo, no como estamos hablando. Ay, voy a maquillar todo para poner una website muy linda y, ay, wow, qué lindo. No, y a la hora de la verdad, cuando llego es cualquier cosa menos lo que está en la website. Entonces, tiempo, paciencia, entrenar bien al staff y buscar a las personas que tienen el know-how, ¿verdad? No muchas veces tiene que ver con presupuesto, sino con tiempo, buscar a la gente, educarse y hacer los planes de acuerdo a las posibilidades que cada uno tenga también. Entonces yo creo que es un tema de querer hacer las cosas, sí se puede,
y buscar la ayuda en las personas que ya han tenido la experiencia. Sí, sí, es que esto, si no se hace realmente a conciencia, digamos, el resultado no puede ser el esperado, ¿no? Realmente ser turismo sostenible es tener la preparación necesaria, tener el know-how y tener los métodos para hacerlo, ¿no? Y en parte es gracias a políticas de Estado como las que nos comenta Alberto, que desde el ICT han venido promoviendo, ¿no? Ya me gustaría dar paso a las preguntas, les agradezco muchísimo su tiempo, Cecilia, si puedes contar las preguntas del Claro, público. claro que sí. Muchísimas gracias, Jairo, Ana Lucía, Alberto. No tuve la chance de agradecer al viceministro. Muchísimas gracias, Germán, por esa facilitación. ¿Hay algunas preguntas? Sí. La primera pregunta yo creo que sería directamente a Alberto. Consuelo pregunta, ¿cómo hacer del turismo de naturaleza una política nacional y reglamentarla de tal manera para que las zonas protegidas no se conviertan en un problema para los inversionistas? Interesante la conexión entre que las zonas protegidas son un problema para los inversionistas, ¿no? De repente hay algo ahí que alinear y corregir. Por favor, Alberto, tus comentarios al respecto. Gracias. Sí, muy interesante pregunta. Hay debates intensos, aún siguen habiendo debates intensos, por ejemplo, entre el sector productivo, en este caso particular el sector turístico, y el sector duro proteccionista, ¿verdad? Quienes protegen a ultranza el recurso natural. Creo que aquí la clave es buscar un balance entre una explotación muy responsable, sumamente responsable del recurso natural, que permita seguir protegiendo al tiempo de que hay beneficio económico para las áreas de conservación, para las áreas protegidas, para que puedan seguir pagando esas tierras que se están incluyendo y cada vez haciendo más grandes de los parques nacionales. Pero también es muy importante que no se pierda de vista lo que nosotros denominamos zonas de amortiguamiento, que son zonas de amortiguamiento en dos vías. Es el recurso natural de las zonas cercanas a las áreas protegidas, pero también son las comunidades, es decir, la gente, carne y hueso, que están en esas comunidades, que tiene que ver en cada turista que llega ahí e ingresa a un parque nacional, una persona que está siendo responsable porque va a proteger de acuerdo a la visión del país, pero que además va a dejar desarrollo, bienestar, mejora en la calidad de vida porque va a comer fuera del área protegida, porque va a tomar un tour cercano al área protegida, porque va a rentar un vehículo en caso de que haya una renta de carros y evidentemente porque se va a hospedar 1 o 2 noches. La clave es entonces ese balance que permita que ambas actividades puedan coexistir. Una no puede ser más fuerte que la otra, porque caso contrario, estaríamos o destruyendo el recurso natural o 2, no permitiendo que haya mejoras en la calidad de vida de las comunidades cercanas. Perfecto, estuvo clarísimo. Un fino balance entonces, como lo que han logrado en Costa Rica. Jairo, esta pregunta va para ti. Dania Quirola te felicita, ella es ecuatoriana y pregunta, ¿cuáles son los mejores recursos para aprender y mejorar las prácticas sostenibles en el sector de turismo? Ok, gracias a Dalia. Dania. Desde el centro del mundo. Yo diría, vamos a ver, mi recomendación, nosotros también, como Ana lo dijo, nosotros estamos guiados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Yo empezaría o recomendaría por cuál es el fuerte de cada empresa. Personas, comunidad, medio ambiente, agua. Yo me iría a enfocar las energías en lo que uno es fuerte para. Esa sería mi recomendación. Yo prefiero, por ejemplo, en el caso nuestro, para decirlo abiertamente, nosotros tenemos 5 tópicos o 5 objetivos de las Naciones Unidas que lo tenemos claro. No me quiero meter por ejemplo, en cosas de los océanos porque no es nuestro fuerte el tema, ¿no? Entonces, yo diría, vuelvo y repito, es enfocarse en lo que realmente está
al alcance de cada empresa, y si son una o son dos objetivos o 10, ojalá, es hacerlo, pero hacerlo bien y lo que tengan bajo el control. Perfecto, ideal, Jairo. Muchísimas gracias. Creo que la pregunta también iba un poco sobre las formaciones, la capacitación. De repente, quizás Ok, la persona que estaba preguntando trabaja en el sector del turismo y se quiere ya, formar y aprender un poco más en estrategias y prácticas sostenibles. Quizás dónde ya. podría, Bueno, si sabes. eh, también hay dichosamente, muchas empresas que están formando líderes en ese sentido también. Hay muchas escuelas técnicas. En nuestro caso, no puedo hablar de los demás países, pero en nuestro caso tenemos varias universidades, tenemos institutos que están liderando esas iniciativas. Tenemos desde las escuelas, que las escuelas están enseñando prácticas sustentables desde que yo recuerde, por ejemplo. Entonces yo creo que tendría que buscar en su país, bueno, ahora como el mundo está tan globalizado, me pueden contactar, yo les puedo dar contactos, valga la redundancia, de gente que se especializa, y a mí me puede escribir cualquier persona que yo con mucho gusto le ayudo a, a esos aliados. Vieron que hay que tener aliados también en este tema, pero sí, normalmente acá son organizaciones, son universidades, son institutos que nos ayudan con eso, pero también hay también un sector privado que, que se encarga de formar a estos profesionales. Perfecto, ideal. Muchísimas gracias y gracias por ese gentil ofrecimiento de compartir tu email. Ya saben que todos los participantes tienen nuestro email, entonces con gusto canalizaremos la información de contacto de Jairo. Muchísimas gracias. Y finalmente hay otra pregunta y creo que esa es para ti, Ana Lucía. Preguntan si es que podrías dar alguna recomendación sobre fondos de financiamiento para turismo sostenible, no necesariamente Biofin, pero si es que de repente tendrías alguna recomendación de otros fondos a donde los empresarios del turismo podrían de repente acceder o aplicar. Eh, para ser como bastante concreta, los fondos internacionales macro, pues sí pasan por todo, por permear a través de de instituciones o de proyectos que sean priorizados a nivel de, sobre todo de los puntos focales de cada uno de los fondos verticales grandes. Estoy hablando como el Fondo Mundial de Ambiente o el Fondo el Green Climate Fund, ¿verdad? Que es el de temas de carbono. Entonces creo que hay que ver como al nivel de si hay proyectos vigentes que estén apoyando estas iniciativas, como les mencionaba anteriormente. Pero lo que estaba mencionando en las conclusiones o recomendaciones anteriores sobre la medición de impacto iba porque ya también tenemos una serie de ofertas inversionistas de impacto que están fondos directamente pues, eh, que pueden haber en el país o internacionales que están buscando iniciativas sostenibles para poder invertir en en negocios verdes, negocios sostenibles que presenten impactos positivos. Entonces estamos viendo pues un renacer o un despertar, diría yo también, de diversos fondos pues a nivel del sector financiero, también de la banca, los fondos también pasan a través de los sistemas de bancos y pueden colocarse con mejores condiciones a través de los bancos locales o también a través de instancias como ONGs o fundaciones que puedan permear estos fondos también para que lleguen. Entonces, tal como decía Jairo, yo creo que en el tema del financiamiento es un poco como hacer esa investigación desde qué es lo más cercano que tengo a mí, ¿verdad? En dónde estoy, cuál es mi mapa de actores, de fuentes de financiamiento, y se puede hacer pues
un análisis de diversificar estas posibilidades y a ver cuál es la más cercana, porque sin duda, entre más cerca puede ser más favorecedor, pero sin duda el tema del financiamiento de impacto está siendo algo que está ávido a buscar mecanismos o negocios que permitan pues tanto hacer esa balance que decía Alberto, el fino balance, ¿verdad? Que sea positivo, que sea un negocio, un número uno, pero que también sea positivo para el entorno y para la sociedad. Entonces, creo que hay muchas oportunidades ahora de poderlos enlazar. Perfecto. Bueno, ideal. Muchísimas gracias. Ya son las 12:30, entonces vamos a dar por concluida esta sesión. Muchísimas gracias, Alberto, Jairo, Ana Lucía, estos champions del turismo sostenible desde Costa Rica, conectándose para darnos todo este conocimiento a las casi 250 personas que estamos conectados escuchándolos. Muchísimas gracias, fuerte aplauso. Muchas gracias por su conocimiento, información y conectarse. Muchas gracias.